Amigas y amigos, es un gusto saludarlos. Soy Damián Armijos Álvarez, director del Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica de Latin Juris a nivel general, a nivel de América Latina. Soy abogado por la Universidad de Cuenca y especialista y máster en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar y también máster en Derecho Procesal por la Universidad de Salamanca. Bueno, el tema que quiero compartirles en este importante congreso al que saludo con muchísimo entusiasmo y deseo el mayor de los éxitos es sobre los fundamentos del derecho procesal constitucional. Este es un tema que vengo propugnándolo desde hace poco tiempo con la finalidad de poder difundir, de poder discutir sobre cuáles son las bases que pueden cimentar una ciencia llamada derecho procesal constitucional, en la medida que, si bien es cierto, durante los últimos años ha cobrado un importante desarrollo a nivel de América Latina, todavía es una rama que se encuentra en construcción, precisamente porque en países, sobre todo de Europa, se lo asimila con lo que se conoce como justicia constitucional. Imaginémonos que en lugar de hablar de derecho procesal civil o de derecho procesal penal, habláramos de justicia civil o justicia penal, ¿no? O que fueran tratados como sinónimos. Estos elementos de plano ya nos permiten ubicar que eventualmente hay todavía una dificultad en cuanto a la construcción conceptual de la ciencia o de la disciplina como tal. A partir de esto, es importante establecer cuáles son los fundamentos del derecho procesal constitucional, en la medida que después de la Segunda Guerra Mundial, a nivel internacional, los países comenzaron a apostar por un constitucionalismo cada vez más fuerte, por incorporar tribunales constitucionales que permitan la tutela al interior de los estados de los derechos fundamentales, y en ese contexto ganó cierta prevalencia la postura que tenía Hans Kelsen frente a la postura que en su momento tuvo Carl Schmitt sobre quién es el defensor de la Constitución. Y es por eso entonces que hablar de derecho procesal constitucional nos permite adentrarnos en conocer cuáles son los elementos que permiten materializar los contenidos constitucionales, en la medida que gracias a esos contenidos constitucionales y gracias a mecanismos o instrumentos para su traslado a la vida práctica, es posible que la Constitución no sea nada más una hoja de papel, como lo decía Ferdinand Lasalle, sino que pase a ser en realidad una norma jurídica que impacte en la vida de las personas, que este famoso efecto irradiación no se quede nada más en la cuestión teórica, sino que pueda plasmarse en la vida de la gente que proyecta ciertas expectativas también a través de los textos constitucionales. Y en esa medida vale diferenciar, como lo decía hace un momento, entre lo que es el derecho procesal constitucional de la justicia constitucional, que es un término, insisto, más empleado en Europa. En el año 1803, cuando se resuelve el caso de Marbury versus Madison en los Estados Unidos, John Marshall, el juez que presidía la Suprema Corte de los Estados Unidos, fija lo que se conoció a posterioridad como el control judicial de constitucionalidad o el control difuso de constitucionalidad, y en esa medida prácticamente determinaba de que todos los jueces están sometidos a la Constitución y consecuentemente todos los jueces tienen que hacer que la Constitución pueda prevalecer sobre cualquier otra norma del ordenamiento jurídico en la resolución de casos concretos. Aquí, si bien se habla o si bien se analiza o se aborda o se crea una institución como el control de constitucionalidad, que viene siendo una de las instituciones que se estudia desde el derecho procesal constitucional, sin embargo, nunca hablaron los jueces de la Suprema Corte de un derecho procesal constitucional, ni mucho menos se le asignó un nombre o se pensaron en los detalles de ciertas características de una disciplina de orden procesal.
Posteriormente, para el año 1920, cuando se crea el Tribunal Austriaco, el Tribunal Constitucional en Austria, de la cual formó parte Hans Kelsen y que de hecho él inspiró la creación de esta institución, el modelo que se crea es un modelo de control concentrado de constitucionalidad. Sin embargo, este modelo de control concentrado, una vez más, no fue creado con la finalidad de pensar precisamente en alguna instrumentación de una nueva disciplina jurídica denominada Derecho Procesal Constitucional. Recordemos que Hans Kelsen más tenía una visión de implementar un tribunal constitucional a modo de contralor de otros poderes con cierta naturaleza política, pero de tintes estrictamente jurídicos, ¿verdad? Y precisamente por eso es que Hans Kelsen pues no había pensado en un tribunal constitucional que pueda, digamos, ejercer facultades en el ámbito del derecho procesal constitucional como disciplina autónoma. Tampoco se preocupó del todo de los problemas procesales que podía afrontar el tribunal. Sin embargo, a posterioridad, en el año 1928, cuando publica la garantía jurisdiccional de la Constitución, la justicia constitucional, Hans Kelsen ya aborda algunos detalles relacionados con aspectos procesales como el carácter público, por ejemplo, de los procesos que se tienen que sustanciar ante el Tribunal Constitucional, y en esa medida es que se ha considerado a Hans Kelsen como uno de los precursores de la disciplina llamada Derecho Procesal Constitucional. Posteriormente, para el año 1944, Niceto Alcalá Zamora y Castillo, en el exilio pues él tuvo que salir de España. Él era hijo de Niceto Alcalá Zamora y Torres, que fue el presidente de España, pero que tuvieron que salir exiliados a propósito de la guerra civil. Y luego ellos se trasladaron a París y luego, digamos, a Francia, luego a Pau, y finalmente se trasladaron a Argentina. Y Niceto Alcalá Zamora y Castillo, quien era un ya procesalista y maestro en derecho procesal en España, cuando llega a Argentina, recopila algunos de sus trabajos y determina importante publicarlos a través de una obra que se llama Ensayos de Derecho Procesal, y entre paréntesis lo pone Civil, Penal y Constitucional. Es por eso que se estima esta publicación como la primera obra en la que se habla de un derecho procesal constitucional. Es decir, Niceto Alcalá Zamora y Castillo le asigna el nombre o el nomen juris a esta disciplina jurídica y aborda determinadas cuestiones, por ejemplo, partiendo de la crítica de que en determinadas legislaciones, como la argentina, se establecían figuras de derecho procesal constitucional en normas de otra naturaleza. Por ejemplo, en el Código Civil se preveía la acción de amparo, ¿no? O en el Código Penal el habeas corpus, cuando él decía que son instituciones que tienen que ser en estricto sentido del derecho procesal constitucional y tienen que ser tratadas como instituciones de derecho procesal constitucional que son tan inconfundibles como las del derecho procesal penal o del derecho procesal civil. De tal manera entonces que podríamos decir que cuando se habla de justicia constitucional cuyo precursor se encuentra en Hans Kelsen, ¿no? Sobre todo se creó con la finalidad de pensar en un modelo de control de constitucionalidad, mientras que cuando se habla de derecho procesal constitucional se piensa en la forma en cómo se aborda el estudio de una disciplina que permite operativizar a la Constitución a través del diagnóstico, la sistematización de sus diversas instituciones, y es por eso que posiblemente inclusive la justicia constitucional pase a ser uno de los contenidos de estudio del derecho procesal constitucional. Ahora bien, estas distinciones tanto de justicia constitucional como de derecho procesal constitucional no son del todo armónicas, ¿sí? Porque quienes propugnan por el asunto de que se tiene que llamar justicia constitucional tienen un abordaje o un estudio de esta materia desde una perspectiva más constitucionalista, es decir,
podríamos decir que desde esa perspectiva el derecho procesal constitucional ha sido considerado como uno de los contenidos de estudio del derecho constitucional, mientras que los que apuestan por el derecho procesal, ¿sí? Los procesalistas o en clave procesalista, cuando se estudia el derecho procesal constitucional, estiman que es el derecho procesal constitucional una disciplina que pertenece al derecho procesal como tal. Entonces, vean, ahí tenemos otra dificultad, que hay una disputa de pertenencia de esta disciplina entre constitucionalistas y procesalistas. Claro, entonces es importante adentrarnos en resolver a qué mundo mismo es que pertenece el derecho procesal constitucional. En el ámbito de los constitucionalistas destacan, por ejemplo, Peter Heberle, quien sostiene que el derecho procesal constitucional es parte del derecho constitucional porque es nada más que una concretización de la Constitución, es decir, es la Constitución trasladada a la vida práctica, y por eso es que tiene que ser estudiado desde el derecho constitucional. Bueno, esta postura obviamente es respetable, pero susceptible de críticas, en la medida que también podríamos decir entonces que el derecho civil o el derecho procesal civil es la concretización del derecho civil. Siempre en el ámbito de las ramas procesales vamos a encontrar una concretización de un derecho subjetivo, y por lo tanto es un criterio posiblemente insuficiente, porque a pesar de que todas las disciplinas logran concretizar el ámbito sustantivo que se protege, de todas maneras han ganado cierta autonomía o cierta independencia en el ámbito científico respecto de las disciplinas sustantivas, ¿verdad? Ahora, otro criterio que permite señalar que pertenece al derecho constitucional es de Fernández Rodríguez, ¿sí?, quien sostiene que a través de la hermenéutica constitucional es posible que se pueda definir también la suerte de la disciplina procesal. Y en ese sentido, estimo una vez más que la postura que justifica que gracias a la hermenéutica es que la disciplina adjetiva sigue la suerte de la sustantiva, creo que también es un criterio que no va del todo correcto. ¿Por qué? Porque hay determinados criterios hermenéuticos que obviamente tienen que ser analizados en la perspectiva propia de su disciplina. Por ejemplo, en el ámbito penal, cuando se habla del principio de favorabilidad, ¿no?, que es un principio que es de orden estrictamente procesal, pero que tiene vertiente constitucional. ¿No diríamos que entonces que el principio de favorabilidad, que es una forma de interpretación para la práctica de esa materia, haría que el derecho penal deje de ser derecho penal para ser derecho constitucional, ¿verdad? Entonces creo que el criterio hermenéutico también tiene, digamos, no es lo suficientemente sólido como para asignar la pertenencia de esta disciplina al derecho constitucional, ¿no? Luego también hay otra vertiente que considera que el derecho procesal constitucional pertenece al derecho constitucional en la medida que las garantías previstas por la Constitución parten precisamente del texto establecido en la Constitución. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta postura posiblemente podría pecar de ser excesivamente normativista, ¿no? Sabemos que una disciplina en el ámbito de las ciencias jurídicas no solamente se estudia desde la norma, si bien puede ser por excelencia la fuente para el estudio, pero no viene del todo dado a partir de las normas, porque, por ejemplo, instituciones del derecho procesal constitucional como el precedente, ¿sí?, no siempre estuvieron presentes en nuestras legislaciones, pero obviamente pueden ser parte de los estudios, los contenidos de una disciplina. De tal manera entonces que una perspectiva estrictamente normativista podría ser también insuficiente. Bien, por esos elementos es que podríamos en cierta forma, con las excepciones que hemos señalado, descartar que el derecho procesal constitucional pertenezca al derecho constitucional y por lo tanto sea parte de
su objeto de estudio. Claro está que en el ámbito de las especializaciones y maestrías es ideal pues conocer cierta vertiente procesal de la rama sustantiva con la finalidad de pues cuestiones prácticas nada más, ¿no? Pero si es que se quiere ser en estricto rigor, abordar con un carácter científico, posiblemente no sea la mejor opción estudiar al derecho procesal constitucional dentro de los contenidos del derecho constitucional. Ahora bien, decía que también existe la otra postura, la que los procesalistas sostienen, ¿no? Que dicen que el derecho procesal constitucional es una vertiente del derecho procesal. Veamos si es que esto es así. En primer lugar, los procesalistas sostienen que hay normas constitucionales, o más bien, gracias a las aportaciones de Eduardo J. Couture, fue posible identificar que la Constitución establece ciertas garantías procesales, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el caso ecuatoriano tenemos el artículo 76 y 77 de la Constitución que establece cuáles son las garantías del debido proceso, ¿no? Está el derecho a la defensa, el derecho a la motivación, el derecho a contar con el tiempo y los medios necesarios, al respeto a las normas y derechos de las partes, a la presunción de inocencia, a la proporcionalidad entre la infracción y la sanción, en fin, una serie de principios procesales de vertiente constitucional, ¿sí? Pero eso nos lleva, en todo caso, a tener en cuenta que hay, obviamente, órdenes o disposiciones o principios de orden procesal previstas en la Constitución porque se consideran fundamentales. Pero eso no significa de que sean en estricto sentido derecho procesal constitucional, ¿no? Porque la Constitución también prevé un régimen de garantías como la acción de protección en el Ecuador, que en otros países es la acción de amparo o la acción de tutela, ¿sí? Y esas garantías posiblemente como instrumentalizan la aplicación de los contenidos de la Constitución, en cambio sí pertenezcan al estudio del derecho procesal constitucional. Y es por eso que hay que diferenciar entre normas procesales constitucionales y normas constitucionales procesales, que no es lo mismo. Y precisamente por esta última vertiente, el hecho de que existan normas de orden constitucional procesal, es que los procesalistas han considerado que el derecho procesal constitucional forma parte del derecho procesal, ¿sí? Porque en todo caso, juristas como Hernando Davis Echandía sostiene que el objeto del derecho procesal es establecer la regularidad, la actividad jurisdiccional del Estado, ¿no? Que evoluciona, se diversifica, pero su unidad exige un estudio conjunto a través del derecho procesal. Cuando Davis Echandía se refiere al estudio de la jurisdicción, ¿sí? Prácticamente, pues entonces nos conduce a adentrarnos en las principales instituciones que le pertenecen al derecho procesal, ¿no? Que es la acción, la jurisdicción y el proceso. Y ver si es que en realidad los contenidos de estas instituciones del derecho procesal son lo suficientemente comunes con el derecho procesal constitucional para saber si este último pertenece entonces y puede ser por lo tanto abordado desde las generalidades que implica el derecho procesal. En cuanto a la jurisdicción, es importante decir que generalmente la jurisdicción viene dada por mandato de la Constitución y de la ley, pero es una jurisdicción que se ejerce a través de ciertos límites que les establece la competencia, ¿no? Por ejemplo, el juez de jurisdicción de ámbito laboral no podrá conocer asuntos de jurisdicción y competencia de materia penal, ¿no? Entonces la jurisdicción en el ámbito procesal viene bien entendida de esa manera. No así en el ámbito constitucional, ¿no? Que en el caso ecuatoriano, por ejemplo, todos los jueces son jueces constitucionales y eso debe entenderse en dos vertientes. La primera, que en el conocimiento de las garantías jurisdiccionales como la acción de protección se la puede proponer ante cualquier juez, ¿no? Intentó tutelar el derecho a la no discriminación, por ejemplo,
y presento una demanda, y esta demanda puede caer en un juez civil, del trabajo, penal, de tránsito, etcétera, ¿no? Por eso todos los jueces son jueces constitucionales, porque pueden conocer las garantías. Pero también hay la otra vertiente, y es que en el ámbito del ejercicio propio de sus competencias, los jueces también tienen que garantizar la supremacía constitucional. Es decir, en el ámbito del derecho laboral, de tránsito administrativo, penal, ellos, cuando se enfrenten a normas que pudieran estar en contradicción con la Constitución dentro de su propia materia, igualmente tendrán que procurar por la prevalencia de la Constitución. Es decir, la jurisdicción constitucional está presente de manera transversal en el ejercicio de la jurisdicción, y por lo tanto el estudio de esa jurisdicción no puede ser entendido de la misma forma en que se entiende el estudio de la jurisdicción de otras materias. De ahí entonces que exista cierta particularidad que hace que el derecho procesal constitucional también se aparte un poco del derecho procesal. Luego está también que lo relacionado con la acción, decíamos, ¿no? La acción generalmente, desde la perspectiva del derecho procesal, necesita que para que tenga éxito exista legitimación en la causa y legitimación en el proceso, ¿no? La legitimación prácticamente va de la mano con el ejercicio de la acción, ¿no? Entendida como un derecho fundamental, pero pues si es que nos vamos al punto de vista práctico, necesitamos que para que la acción tenga éxito pueda acreditarse determinados presupuestos, como lo son la legitimación procesal. Y en el ámbito de la legitimación procesal ya encontramos algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, si es que yo quisiera cobrar un cheque y ese cheque no está a mi nombre, pues seguramente tendré legitimación procesal para reclamar, ¿sí? Pero no tendré legitimación en la causa, porque no me beneficio de ese cheque, ¿verdad? Y por lo tanto no lo podré cobrar. Y ese es un presupuesto indispensable para que pueda tener éxito la acción. Caso contrario, pues no la tendrá. No sucede lo mismo en el derecho procesal constitucional, en donde, por ejemplo, si es que usted ve que están en manifestaciones afuera de su casa, todo el mundo está encerrado en su domicilio, en su edificio, en aras de precautelar su integridad, pero de pronto entra la policía sin ninguna justificación, nada más con el ánimo de decir que se llevaron detenidas a un grupo de personas que estaban en condición de manifestantes, y se los llevan detenidas de manera arbitraria a sus vecinos, ¿no? Usted puede proponer un habeas corpus en favor de sus vecinos, aun cuando no le afecten nada a usted, cuando no tenga ninguna relación de parentesco, cuando no tenga ningún interés inclusive directo en la causa, ¿no? Simplemente el hecho de que hay que tener mucha precaución, y por lo tanto todos, como existe legitimación activa, una acción popular, universal, todos podemos proponer acciones constitucionales. Y en esa medida puedo yo proponer un habeas corpus, y ese en favor del vecino. Y digamos, si es que seguimos la lógica del derecho procesal en estricto sentido, alguien va a decir, bueno, usted no tiene legitimación en la causa, primero porque usted no es el afectado, segundo porque su vecino no le autorizó a usted para que presente esta acción como un poder general, un poder especial o una procuración judicial. Por lo tanto, no cabe la acción porque está planteada por alguien que no tiene legitimación en la causa, ¿sí? Eso no sucede en el ámbito del derecho procesal constitucional. Por lo tanto, encontramos una excepción muy importante a estas características que son propias del derecho procesal. Y esa excepción es lo suficientemente fuerte como para poder independizar al derecho procesal constitucional del derecho procesal. Otra cuestión es el ámbito de las pretensiones, ¿no? Las pretensiones en materia procesal siempre van a estar, pues, digamos, escritas en piedra, y no hay posibilidad de agregar ciertas pretensiones, sino hasta dentro de determinado plazo que eventualmente me establece la ley, ¿no? Para modificar la demanda, etc. No sucede lo mismo con el derecho procesal constitucional, porque en materia procesal constitucional existe el famoso principio iura novit curia,
que quiere decir que si es que usted invocó el derecho a la vida, ¿no? O el derecho a la integridad física en esta captura que hicieron a sus vecinos, ¿no? De manera arbitraria, ilegal, ilegítima, usted dice, bueno, yo presento este habeas corpus para que se proteja la vida y la integridad física de los vecinos, pero llega el juez y dice, no, aquí también a estas personas les dejaron traumados, les causaron afectaciones psicológicas y más, así que también vamos a proteger su derecho a la integridad psíquica, ¿sí? O es una pretensión adicional que usted no la planteó al inicio y que en materia procesal en general eso sería inaceptable, ¿no? Sería extra petita, algo que se concede sin haberlo pedido. Pero en materia procesal constitucional ese principio sí vale, ¿no? Y otra cuestión importante también, y es lo que se concede, ¿sí? Si es que me conceden el asunto del derecho a la integridad física, por ejemplo, y yo pedí que como medidas de reparación, no sé, se le asignen medicamentos para que pueda mejorarse, ¿sí? Pero el juez ordenó esos medicamentos y resulta que 2 meses después, derivados de un posible maltrato de ese mismo acto, además de medicamentos, ahora requiere un tratamiento físico, una terapia física, ¿sí? En el ámbito procesal eso sería imposible. ¿Por qué? Porque lo que dije en sentencia se queda pues escrito en piedra y no hay forma de modificar. Pero en materia procesal constitucional sí es posible. ¿Por qué? Porque las medidas de reparación integral son una consecuencia de la tutela del derecho. No tiene ningún sentido tutelar el derecho si es que no establezco medidas de reparación integral hasta que logre resarcir el derecho vulnerado en toda su dimensión. Entonces vemos que una vez más el derecho procesal constitucional se aleja muchísimo de los parámetros del derecho procesal en general, ¿no? En fin, entonces por estas distinciones es que el derecho procesal constitucional ni se sujeta, o sea, no es parte del derecho constitucional, ni tampoco es parte del derecho procesal, ¿no? Inclusive existe otra materia que también confluye en el derecho procesal constitucional, pero que no ha pugnado por la pertenencia de esta disciplina a sus contenidos. Y me refiero al derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Que opera más que nada, al igual que el derecho constitucional y al igual que el derecho procesal, que obviamente tienen sus influencias en el derecho procesal constitucional, el derecho internacional de los derechos humanos también opera como una vertiente hacia el derecho procesal constitucional, ¿sí? Y esta vertiente se manifiesta a través de cuestiones como, primero, el bloque de constitucionalidad. Hoy en día prácticamente la mayoría de los estados del planeta han contemplado en sus constituciones un bloque de constitucionalidad que reconoce dentro de la pirámide, de la cúspide de la pirámide, una misma validez normativa a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, ¿sí? Que están prácticamente a la misma altura de la Constitución y por lo tanto influyen de manera directa en cómo se aplica eso, ¿sí? Si es que están al mismo nivel de la Constitución, y el derecho procesal constitucional lo que hace es instrumentalizar la Constitución en la práctica, diríamos entonces que estos instrumentos internacionales de derechos humanos también forman parte de los materiales que influyen y que por lo tanto deben de estudiarse dentro del derecho procesal constitucional. Y a partir de eso también viene dado obviamente el control de convencionalidad, un control de convencionalidad que a criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se tiene que hacer de oficio por parte de todos los jueces en todos los casos, ¿sí? Y que implica el respeto a los instrumentos internacionales de derechos humanos en la administración de justicia interna dentro de cada uno de los estados. Siendo así, entonces diríamos, el derecho constitucional, el derecho procesal y el derecho internacional de los derechos humanos
influyen directamente sobre el derecho procesal constitucional, son sus vertientes, de tal manera que el derecho procesal constitucional no pertenece ni al uno ni al otro, sino que es una disciplina autónoma, ¿sí?, que gracias a sus propias particularidades logra condensar, logra conjugar ciertas instituciones propias de estas otras disciplinas que lo fundamentan, ¿no? El derecho constitucional fundamenta el derecho procesal constitucional a la par que lo hace el derecho procesal y el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Cómo influye el derecho constitucional sobre el derecho procesal constitucional? A través de determinadas instituciones como, por ejemplo, la supremacía constitucional, la rigidez de la Constitución, la fuerza normativa de la Constitución y la aplicación directa de la Constitución. Son las principales instituciones del derecho constitucional que influyen en el derecho procesal constitucional. ¿Cuáles son las vertientes del derecho procesal sobre el procesal constitucional? Primero, acción y excepción, ¿verdad? La rigurosidad de la acción prácticamente varía por cierta flexibilidad que se da en materia constitucional. Igualmente la excepción, hay una excepción de inconstitucionalidad que es, por lo tanto, una excepción que tiene su autonomía propia y tiene que ser estudiada desde una vertiente más científica con un método que permita comprender cuáles son sus fines. También influye, obviamente, la jurisdicción y, desde luego, lo más importante, el proceso, ¿no?, que tiene reglas específicas en materia procesal constitucional que con sus peculiaridades hacen que pues, se trate de una disciplina autónoma, y es un proceso que cada vez más tiende a afirmarse gracias a las codificaciones. Por ejemplo, en la provincia de Tucumán, en Argentina, se dio el primer Código Procesal Constitucional, que luego siguió esta suerte, y quizás con mayor peso todavía o mayor influencia, se creó un Código Procesal Constitucional en el Perú, luego en Bolivia. En fin, hay ya cierta tendencia a codificar la legislación procesal constitucional, y eso también da cuenta de que se trata pues entonces de una disciplina autónoma. Luego están ciertas vertientes también del derecho internacional, de los derechos humanos, sobre el procesal constitucional. Puntualmente son tres: el control de convencionalidad, ¿sí?, que se lo realiza de oficio por las autoridades jurisdiccionales. Luego están los derechos humanos, gracias al desarrollo de orden normativo y jurisprudencial que nos dan los organismos internacionales de administración de justicia, y también una institución importantísima, que es la reparación integral. Si no fuera por la reparación integral, pues no tendría sentido también el ejercicio de las garantías jurisdiccionales. De manera entonces que esta reparación integral influye de manera directa en el procesal constitucional. De tal manera entonces que, gracias a esta influencia, es que se pueden establecer los contenidos del derecho procesal constitucional, y con esto culmino. ¿Cuáles son los contenidos? En primer lugar, el estudio, que se estudia a través del derecho procesal constitucional, primero, los sistemas de justicia y control de constitucionalidad. Ojo, sistemas de justicia. Cuando nos referimos al sistema de justicia es para diferenciarlos de otros mecanismos de administración de justicia, como la justicia ordinaria, penal, civil, laboral, etc., la justicia electoral o la justicia indígena en países como el Ecuador, que tiene su propio sistema y que se encuentra debidamente reconocido, ¿no? Y también los sistemas de control de constitucionalidad se estudian dentro de los contenidos del derecho procesal constitucional, porque gracias a estos sistemas es posible que la Constitución pueda seguir determinados mecanismos, ¿no? O todos los jueces controlan la constitucionalidad, o solamente un órgano concentrado, o inclusive pueden hacerlo todos los jueces, pero también los funcionarios públicos, ¿sí?, porque hay una suerte de control difuso de orden administrativo. En fin, son cuestiones que se tienen que analizar desde el derecho procesal constitucional. También el derecho procesal constitucional, como no puede ser de otra manera, al igual que toda disciplina, estudia ciertos principios que le son propios,
principios propios, como por ejemplo la flexibilidad del principio dispositivo en el ámbito de los procesos, ¿no? O la aplicación directa y oficiosa de la Constitución, o el principio de obligatoriedad del precedente, etcétera. Son principios que, al igual que toda disciplina, deben también de ser estudiados y sobre todo identificados para un correcto ejercicio de la administración del sistema de justicia. Luego está también los procesos constitucionales. Naturalmente, no hay derecho procesal constitucional sin procesos constitucionales, y que son procesos que sirven para proteger tanto la cuestión dogmática, es decir, los derechos fundamentales, como la parte orgánica de la Constitución, ¿no? El sistema de competencias y más detalles. Y finalmente, forma parte, en mi criterio, de los contenidos del estudio del derecho procesal constitucional, la interpretación constitucional, ¿no? Que puede ser utilizada la interpretación tanto como técnica, es decir, como un mecanismo para establecer de qué forma es que se aplica la Constitución en ciertos procesos, pero también como proceso, ¿no? Por ejemplo, en el Ecuador tenemos un proceso propio de interpretación constitucional que se lo plantea ante la Corte cuando un organismo del Estado no entiende el alcance del funcionamiento de determinado aspecto orgánico de la Constitución. Puede presentar una acción de interpretación constitucional para que la Corte establezca cómo es que se aplica ese contenido, cómo es que debe de operar de acuerdo con criterios de constitucionalidad, y que la Corte lo aclara en su condición de máximo intérprete. Todos estos son los que he denominado, o bueno, por estas consideraciones es que he considerado que existen ciertos fundamentos para considerar que el derecho procesal constitucional es una disciplina autónoma, es una disciplina independiente, y que por lo tanto merece ser estudiada desde su propia metodología, desde sus propias características, porque, ojo, es gracias al derecho procesal constitucional que logramos materializar la Constitución. Esa importancia de apostar por un texto constitucional que prácticamente recoge las proyecciones que tenemos como sociedad, solamente es posible trasladarlo a la práctica si tenemos apropiados mecanismos de defensa de esa Constitución, que se los pueden establecer a partir de un estudio correcto de una disciplina llamada Derecho Procesal Constitucional. Muchísimas gracias, hasta aquí mi intervención y les deseo el mayor de los éxitos.